Hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el espacio vocacional, una de las temáticas que también me gusta abordar o que suelo abordar con mis pacientes en etapa adolescente. ¿Por qué abordar esta temática? Porque como sociedad hemos restringido el espacio vocacional a la experiencia propia de este egreso de la media, de esta producción de una elección vocacional hacia una profesión, hacia un oficio que va a definir nuestra vida adulta y que nos va a producir el ingreso económico que la sostenga. Pero no vemos el elemento vocacional como un ciclo desarrollado en el espacio vital del ser humano. Nos parece que es una elección solo ligada al proceso de un adolescente y dejamos de evaluar que es un proceso que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces hoy quería traer a colación el concepto de madurez vocacional. ¿Qué vamos a entender por madurez vocacional? Esta idea o este concepto es algo bastante antiguo de hecho y es una construcción conceptual producida por Super que nos habla de la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a tareas vocacionales. Como yo me aproximo a una tarea vocacional ligada a mi ciclo vital. Entonces hablamos de que una persona cuenta con una buena madurez vocacional si tiene, para la etapa vital en la que se encuentra, las herramientas aproximadas o necesarias a las tareas que se van a demandar en ese ciclo vital. Como bien lo está diciendo el concepto, va ligado al proceso en el que se ubica el individuo dentro de su ciclo vital. Por lo tanto, no divide la vocación en un espacio en el culme de la adolescencia, no la divide a un espacio solo de la vida adulta, sino que la ve como un espacio global que vamos desarrollando progresivamente al momento de ir desarrollando desde chicos de hecho nuestros intereses vocacionales. ¿Quién no ha tenido esta experiencia de escuchar a un niño pequeño decir que quiere ser astronauta, que quiere ser maestro, que quiere ser doctor? Porque desde esos espacios ya nosotros estamos desarrollando lo que es nuestra conciencia vocacional. ¿Para qué vamos a ser buenos? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Y de esas habilidades, ¿dónde nos buscaría o nos gustaría ubicarnos en ese espacio vocacional en el que nos desarrollamos? Entonces, en este espacio va a ser importante abrir un poco ese concepto de que la elección vocacional es solo puntual, que no está ligada al proceso de desarrollo humano, porque de hecho lo está. Y se alimenta de todas nuestras experiencias previas, se alimenta de la experiencia familiar que los niños tengan en el rol de sus cuidadores o de las figuras significativas en su familia, se alimenta de las habilidades que vamos desarrollando, se alimenta de nuestra experiencia educativa incluso, de cómo nos aproximamos a ciertas asignaturas o materias de interés y de cómo no nos aproximamos a otras. Todos estos elementos van sumando a poder desarrollar herramientas para producir esta madurez, que va generando cambios. Desde los 4 años estamos instalando ya el periodo de lo que sería la fantasía. En este proceso de crecimiento nosotros comenzamos a fantasear con lo que va a ser una profesión. Y es aquí donde encontramos a los niños que desean ser superhéroes, bomberos, astronautas, hacer todas aquellas cosas que ven asociados a lo que van explorando del entorno en términos vocacionales. Y los intereses están ligados, como decimos, a nuestros gustos. Entonces vamos a tener aquí el espacio de este chiquito que está soñando con ser futbolista, cantante, actriz, pintor, con toda esta experiencia de esta actividad es algo que yo disfruto, entonces es algo que me gustaría hacer por el resto de mi vida. Entonces allí todavía tenemos un proceso más inmaduro de la elección, de la vocación, porque solo estamos viendo aquello que nos llama la atención, pero va perfilándose ya cada vez más el espacio en el que nuestra elección vocacional también tiene que ser algo que disfrutemos. Posterior a eso vamos a entrar en una etapa relacionada ya a las aptitudes y esto viene ya entre los 13 y los 14 años y es cuando comenzamos a evaluar el para qué soy bueno, que es una pregunta que no nos hemos hecho hasta ahora. Quizás queríamos ser artistas en los años previos, pero hemos ido desarrollando nuestras habilidades y nos hemos dado cuenta de que no tenemos tantas habilidades para este espacio.
o queríamos ser ingenieros, pero las matemáticas no son nuestra mejor habilidad. Entonces, en esta etapa vamos madurando la idea vocacional a que tiene que ser algo que me guste y que además sea algo en lo que yo cuento con herramientas o capacidades para desarrollar. En base a esto, seguimos avanzando y a los 15, 16 años ya estamos evaluando las tentativas, lo que va a ser nuestra idea, o sea, cuáles podrían ser estos procesos que encajan en mi interés, en mis actitudes, en la información que poseo. Entonces aquí es donde nos planteamos esta cadena de estos son mis 3 principales carreras, esto es lo que a mí me gustaría estudiar o estos son los oficios en los que a mí me gustaría destacar. En este espacio ya nosotros estamos agregando además un componente que tiene que ver con el entorno, con cómo se pondera esa realidad vocacional o esa elección en el entorno en el que yo estoy, cómo puedo efectivamente ejecutar esa elección, porque si en la zona donde vivo no es accesible, por ejemplo, estudiar astrofísica, es una cosa que comienzo a descartar de mis tentativas, porque no hay tanta accesibilidad al entorno, quizás económica, quizás geográfica, para acceder a esa, pero intento encajar mis intereses y mis habilidades en otras que sí estén disponibles en mi espacio. La valoración se va volviendo cada vez más compleja. Y por eso hablaba súper de que durante los procesos nosotros vamos desarrollando capacidades para enfrentar tareas vocacionales. Entonces, en estos espacios en los que vamos desarrollando progresivamente habilidades, progresivamente información nueva sobre nosotros, sobre el entorno, sobre la misma estructura del estudio o de la vocación o ocupación que vayamos a tomar, vamos desarrollando nuestro proceso de madurez. Finalmente, entre los 18 y los 20, nosotros estamos pasando ya por un periodo de transición donde se empieza a dar este proceso real de maduración, donde ya no solo tengo ideas, no solo tengo una lista de intereses o una lista de ocupaciones, sino que ya he definido o perfilado de mejor idea lo que va a ser mi transición entre esta etapa de exploración y la toma real de una decisión o de una elección vocacional para tomar el inicio de lo que va a ser mi desarrollo educativo o en torno al crecimiento ocupacional que tenga mi elección vocacional. En esta etapa entonces vamos a comenzar nuestros ensayos. Entonces aquí viene la experiencia de pasar por el proceso universitario, o si hemos decidido no tener estudios superiores, de pasar por las ocupaciones, de experimentar en vida real lo que implica nuestra elección vocacional y de finalmente cerrar el trato con esta idea. ¿Es realmente lo que esperábamos? ¿Teníamos realmente la información apropiada? ¿Las habilidades acordes? ¿Es el espacio donde nos sentimos cómodos? Y posterior a esa evaluación, a esa experiencia in situ de la realidad vocacional, vamos a producir entonces el espacio de estabilidad que viene ya en la etapa adulta, después de los 25 años, cuando ya tenemos una profesión, un título, o cuando ya hemos desarrollado las habilidades para desarrollar una ocupación y comenzamos a ejecutarlo. Entonces es la etapa donde estamos los adultos, estableciendo nuestra construcción de elección vocacional en la realidad. Y como se han dado cuenta, progresivamente va evolucionando. Entonces, no hablamos de vocación solamente con adolescentes, estamos desarrollando este tema a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros efectivamente como cuidadores a este adolescente que está pasando por este periodo tan importante como la elección vocacional? Nuestra ayuda principalmente está en ayudarlo a fomentar lo que serían las dimensiones de la madurez vocacional, porque si decimos que necesita tener madurez para enfrentar las tareas vocacionales que corresponden a su ciclo vital, entonces debemos ayudarlo a cimentar esta madurez. ¿Y en base a qué se dan este cimentado? En base al desarrollo de las dimensiones que componen este concepto. Y estas dimensiones van a ser las siguientes. En primer lugar tenemos la planificación, es decir, la capacidad de entender del joven o de informarse que el proceso de una elección vocacional requiere comprender cómo se genera un plan.
A esto va destinada la dimensión de planificación. Cómo yo organizo la información que pueda recibir, cómo yo organizo las características personales que tengo, cómo yo me organizo en visión de tiempos, de espacio, de toma de decisiones para asumir lo que va a ser esta experiencia de elección vocacional. Entonces, ¿cómo alimentamos la planificación en nuestros jóvenes? Ayudándolos, incentivándolos a procesar de que la elección es propia, que requiere una construcción personal y que para poder tomar elecciones nosotros planificamos un proceso, es decir, nos programamos para tener una secuencia de pasos a tomar. Nos informamos, recabamos información, evaluamos nuestras expectativas, evaluamos el entorno y en base a eso generamos un plan de acción. Entonces, nuestra invitación a los cuidadores es ayudar a entender a los chicos que la elección vocacional no está dada al aire, es algo que se produce después de un proceso de planificación y observación de la información, de mis características del entorno para poder tomar una elección acorde y correcta. Ahora, la siguiente dimensión que tenemos que fomentar es la exploración. En esta dimensión nosotros vamos a concentrarnos en permitirle al joven identificarse a sí mismo, en darse tiempo para centrarse en sus intereses y en sus habilidades. Como bien lo dice la palabra, hay que explorar en este espacio cómo me siento yo, cuáles son mis intereses, en qué me destaco, qué cosas podrían identificarse dentro de ese entorno en el que yo podría moverme. Entonces aquí vamos a pedirle al joven que indague en su experiencia personal. Entonces, como cuidadores lo que debemos estimular es la experiencia del joven de preguntarse a sí mismo hacia dónde están ligados sus intereses y sus habilidades. ¿Cuál es la experiencia de estos intereses y habilidades que ha tenido hasta ahora? ¿Qué le ha permitido explorar el espacio educativo o los ocios o el espacio del tiempo de ocio que cuente fuera de la escuela? Los intereses personales, la relación con otras personas, los adultos significativos. Es el momento de invitarlo a pensar en aquello que le llama la atención y en aquello en lo que puede llegar a destacarse, sin el prejuicio de lo que eso puede implicar en términos de la elección. Simplemente nos tomamos tiempo para explorar qué es lo que somos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras habilidades. La siguiente dimensión a abordar va a ser la dimensión de información, y esta es una dimensión muy importante para alimentar las anteriores, porque no podemos simplemente centrarnos en nuestros intereses y habilidades, y tampoco podemos llevar a cabo una planificación para una toma de elección sin tener la información requerida sobre lo que nos llama al interés. Entonces, en la dimensión de información, nosotros lo que vamos es a alimentar la búsqueda de data, la búsqueda del joven de información sobre las ocupaciones o carreras que están en su cabeza en estos momentos. ¿Cómo funcionan? ¿Dónde se ubican? ¿Cuáles son las características de esa carrera o de esa ocupación? ¿Cómo se desenvuelve en la realidad de esa carrera la ocupación? ¿Qué beneficios económicos trae asociado? ¿Cuál es el promedio salarial? ¿Cuánta frecuencia o con cuánta presencia se encuentra dentro del mercado laboral? Este es el espacio donde le vamos a agregar data real a este interés o a esta habilidad que nos está denotando una intención de elegir algo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser psicólogo, en información yo debería saber qué hace esta profesión, en qué espacio se desarrolla, cuáles son las tareas que va a desarrollar durante su proceso de ejecución, en qué espacios puede estudiarla, qué costos tiene el estudio de esta carrera asociado, cuál es el número de profesionales que hay actualmente activos en el país, para conocer un poco cómo está la oferta laboral en la realidad, cuáles más o menos son los salarios que percibe esta carrera y cómo las características de esta carrera tienen que ver o dan repercusiones a la vida de la persona adulta, o sea, cómo se involucran en la vida diaria de la persona. Y todo eso lo recibimos mediante investigación, así que la invitación es a impulsar a nuestros jóvenes, antes de tomar una elección vocacional, a realizar la investigación correspondiente sobre aquellas carreras o ocupaciones que llaman su interés. Y en cuanto a las dos últimas, estamos como en el factor ya propio de la elección. La siguiente dimensión a trabajar es la toma de decisiones. Y es una dimensión que trabajamos en todos los aspectos de la vida y que debe ser desarrollada para que se pueda alcanzar la vida adulta como tal. En esta dimensión lo que trabajamos es la capacidad de organizar la información, nuestros planes, nuestras experiencias previas
con la capacidad de cómo debe tomarse una decisión. O sea, en este espacio vamos a ayudar a nuestros adolescentes a comprender el proceso de toma de decisiones, algo que es complejo todavía para ellos porque requiere una capacidad de detenernos a evaluar los procesos que muchos todavía no tienen desarrollada y en la que es importante que nos involucremos los cuidadores, porque aquí es donde les vamos a decir cómo efectivamente ellos van a tomar toda esta información que poseen, estos intereses que ya motivan de alguna forma la parte emotiva del asunto, o sea, ya esto es mi motivación, pero esa vocación, esa motivación personal que tengo respecto a algo, la información que tengo y cómo me planifico para llegar a esa decisión, tiene que ver también con cómo yo tomo esa elección. Porque hay múltiple información, hay múltiples carreras, hay múltiples ocupaciones. Sin embargo, un buen proceso de toma de decisión, de descarte, de organizar la información que tengo, de evaluar pros y contras, ayuda a que esta elección sea realmente concienzuda y sea realmente efectiva para el joven. Entonces, la invitación aquí es a los cuidadores a propiciar estos espacios donde nosotros incentivamos a nuestros hijos, no solo al momento de la elección vocacional, sino a lo largo de su desarrollo, el proceso de la toma de decisiones. ¿Cómo los invito yo a tomar una decisión? Ya sea la decisión de qué quieren para desayunar o la decisión tan importante como es esta de cuál va a ser su futuro vocacional. Y finalmente tenemos el componente que le da forma a todo lo demás, que es la dimensión de orientación realista. Podemos estar muy bien planificados, podemos haber explorado muy bien nuestras características, podemos tener buena información de nuestra elección vocacional, estar alimentando un correcto proceso de toma de decisiones. Sin embargo, requerimos agregar a eso el contexto. ¿Qué es lo que va a producir la orientación realista? El agregar a esta idea o esta motivación inicial de nuestra vocación la característica del entorno. Cómo se desarrolla esa elección en motivos efectivos y qué consecuencias trae después, porque no se basa solo en decidir dentro de todas mis características, en mi toma de decisiones, yo voy a ser médico. Bien, vamos a ser médico, excelente, pero ¿cómo se ejecuta eso? Y es aquí en esta dimensión donde el cuidador tiene la responsabilidad de acompañar a este adolescente a entender que todos los procesos se ejecutan en la vida real de alguna manera. Entonces, si yo quiero, como he puesto en el ejemplo, llegar a ser médico, ¿a dónde debo aproximarme para poder ejecutar esa toma de decisiones, esa elección que he hecho en términos vocacionales? ¿Qué características debo tener yo como estudiante para poder perfilar a esa elección? Debo ser un estudiante con cierto promedio, debo aprobar ciertas pruebas, debo aproximarme a ciertas universidades. Agregar a esto además la conciencia de los costos asociados, de los tiempos, de lo que implica el esfuerzo. Como bien lo dice, vamos a poner la realidad en el proceso de la toma de elecciones. Y este es un factor que muchas veces falla en el proceso de elección vocacional, porque tendemos a idealizar el resultado de lo que va a ser la carrera y creemos que va a ser sencillo adaptarnos a la realidad universitaria o que va a ser sencillo adaptarnos a la ocupación que ya hemos perfilado porque resulta que tenemos habilidades para ello. Y podemos tener habilidades, pero esas habilidades tienen que combinarse con la realidad asociada a nuestra elección. Entonces es importante que en este espacio papá y mamá o los cuidadores que tengan los jóvenes acompañen el proceso, pero acompañen el proceso, y esto sí, con detalle, sin desvirtuar la posibilidad de un evento, porque eso también sucede, se suele dejar mucho de lado el poder ejecutar una idea porque en inicial los adultos tenemos aquella pequeña limitante de eso va a ser muy caro o no, eso no va a ser posible, y coartamos quizás este proceso con un exceso de realidad. Entonces sí, la invitación es a ser realistas en la evaluación de nuestras elecciones vocacionales, por supuesto, pero no sobreexagerar la repetición de patrones que quizás pudieron haber sucedido durante nuestra experiencia. Quizás hay otras alternativas, entonces este espacio de orientación realista también debe invitarnos a explorar qué oferta tenemos para acceder a esa elección.
en torno a nuestra realidad económica como familia, en torno a nuestra realidad geográfica, en torno a las características del joven como estudiante, qué oferta tenemos para que de hecho sea efectiva esa toma de decisión. Entonces, centrándonos en estas 5 dimensiones y potenciando progresivamente con nuestros jóvenes, no solo al momento de tomar la elección, sino en espacios previos estamos haciendo un gran trabajo de ayudarlos a desarrollar lo que va a ser su madurez vocacional. Algo que es importante para todos, porque creo que todos los adultos podemos hacer referencia de lo significativo, lo importante, que es el hecho de haber hecho una buena elección vocacional para vivir vida adulta satisfactoria, para disfrutar lo que hacemos a diario y nos permite el sostén de la vida. Entonces es importante que comencemos a observar este proceso y nos demos cuenta que esto está circulando desde nuestros niños pequeños, que desde el momento en que quieren ser un superhéroe nosotros estamos trabajando en ellos su vocación, y que es importante seguirla alentando, seguirles permitiendo la exploración, seguirles brindando información para que llegado al momento esta decisión tan compleja como lo es la decisión vocacional sea una decisión fácil de tomar en términos de que se cuenten con las herramientas apropiadas para ello, disminuyendo así el estrés que ya tiene esta actividad para nuestros adolescentes. Entonces te invito a agregar un poco esta visión si tienes hijos adolescentes y a comenzar a planteártela si tienes niños pequeños, para que cuando llegue el momento estemos un poco más listos para enfrentarla.